Recuerdo el día en que entré por primera vez a la sucursal como si fuera una escena en cámara lenta. La luz fría del mediodía pegando contra el suelo pulido, el murmullo de voces que se superponían con sonidos de teclas, y el aroma neutro de limpieza que parecía querer borrar todo resto de humanidad. Yo tenía 42 años entonces, una casa pagada casi hasta la mitad, un trabajo estable en una empresa mediana y la costumbre de guardar cada mes un porcentaje pequeño pero constante de lo que ganaba. Había tardado décadas en acumular ese colchón. Renuncias a viajes, cenas más simples, horas extras, cursos y la paciencia monótona de la previsión. Cuando el asesor me dijo que podían ofrecerme un plan que optimizaba rendimiento y riesgo, lo escuché con la mezcla de confianza y cansancio que caracteriza a la gente que ya no quiere sorpresas. Era después de todo, el banco con el que había trabajado toda la vida. Mi familia había tenido cuentas ahí desde antes de que yo naciera. La frase que me quedó grabada, y que marcó el tono de todo lo que vino después, fue dicha con una sonrisa medida. Esto es perfecto para alguien que prefiere seguridad sin pérdidas visibles. Me gustó esa falta de dramatismo. Parecía el tipo de promesa que encajaba con mi forma de ser. Prudente, sin búsqueda de aventuras. Antes de que todo se viniera abajo, mi vida tenía una textura tranquila. Me levantaba a las 6, preparaba café, escuchaba las noticias con el bajo volumen de quien no quiere sobresaltos. Llevaba a los niños al colegio cuando era posible y pasaba tardes corrigiendo órdenes en hojas de cálculo. Mi mujer y yo compartíamos las decisiones grandes en un tono casi mecánico, como si los temas importantes se discutieran por obligación más que por pasión. Teníamos una relación de complicidad cansada. Ella se reía de mis manías con las facturas y yo toleraba su amor por programas de reforma de casas. Mis padres vivían en la misma ciudad. Visitábamos a mi madre los domingos y mi padre me llamaba para preguntarme por el estado del césped. Nadie en mi círculo inmediato era excesivamente romántico con el dinero. Lo tratábamos como una herramienta que permite respirar, no como un fin. Esa rutina nos había protegido de errores dramáticos hasta ese momento. Éramos previsores, no aventureros. Sin embargo, debajo de esa estabilidad había pequeñas grietas. Mi mujer, en ocasiones, preguntaba si no era hora de poner por fin un poco más en inversión en vez de la cuentita de ahorros. Una conversación que hacíamos con el tono de quienes hablan de la jubilación, pero sin mover realmente ficha. Yo, por mi parte, había sentido durante años un ruido de fondo. Noticias de mercados que suben y bajan. Colegas que hablan de carteras diversificadas, como si fuera sabiduría que uno adquiere con edad. Mi trabajo tampoco era inmune a tensiones. La empresa atravesaba reestructuraciones leves, y había noches en las que me quedaba revisando correos hasta tarde. Fue en uno de esos momentos, con la sensación de que el tiempo se comprimía entre la necesidad de seguridad y el temor a perder oportunidades, que acepté la reunión con el asesor. No hubo una sola señal que gritara peligro. Las señales fueron sutiles, como ese detalle de la letra pequeña que nadie examina. Una sombra que uno nota solo después de entrar demasiado adentro. El primer estallido llegó como una noticia ida y vuelta en un extracto bancario. Una comisión aplicada con un código que no entendía. Al principio pensé que era un error administrativo. Una curiosidad sin más. Llamé, me explicaron con voz neutra. El asesor dijo que era coste de estructuración. Un término que yo repetí y acepté sin mucho entendimiento técnico. Porque confié en la explicación y porque no había prisa para destaparlo todo. Pasaron semanas y el número seguía. Luego aparecieron cargos por servicios de intermediación, transferencias hacia cuentas de terceros que no figuraban en ningún folleto que hubiera recibido. Cuando pedí los contratos completos, la sucursal tardó más de lo que me pareció razonable. Me enviaron un paquete denso de papeles con tipografías diminutas y cláusulas que hablaban de gestión discrecional, comisiones variables y rutas de pago que pasaban por entidades offshore. Al leerlo en la noche, con la luz atenuada, sentí un frío intenso en el estómago. No era solo la cifra. Era la manera en que mi confianza había sido acomodada en términos que yo no habría aceptado si me hubieran sido explicados con claridad. La ruptura del equilibrio no ocurrió en un momento dramático, sino en un silencio largo, la sensación de haber delegado algo fundamental de mi vida sin que me dieran las llaves para entenderlo. Mi reacción inicial fue una mezcla de incredulidad y enojo. Hubo noches en las que me levantaba a mirar el sofá donde solía sentarse mi mujer, pensando en cómo contarle que una parte sustancial de nuestros ahorros parecía disolverse en conceptos incomprensibles. Intenté racionalizar, haciendo cálculos torpes, tratando de encontrar en las cifras una explicación que me devolviera el control. Fui a la sucursal con las hojas impresas, con marcas, con preguntas formuladas con la serenidad que uno intenta mantener
cuando cree que aún hay tiempo para corregir. Me atendieron amablemente, me explicaron otra vez que todo era legal y dentro de los parámetros. Me ofrecieron otras opciones, me hablaron de valor a largo plazo. Volví a casa con una sensación de fracaso propio. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no pedí segunda opinión? Esas preguntas me perseguían como moscas, molestas y constantes. La vergüenza se mezclaba con la culpa. No solo estaba sufriendo una pérdida económica, sino que sentía que había fallado a mi familia. Con el paso de los meses la situación escaló. Las pérdidas no eran meramente numéricas, se volvieron sociales. En mi trabajo empecé a mostrar signos de desgaste, llegadas tardes, errores mínimos que antes no cometía, la irritabilidad fina que no se ve pero que se siente en reuniones. Mis jefes, con quienes había tenido relación cordial, empezaron a mirarme con ese cálculo microeconómico que juzga la productividad. Mi mujer, que al principio quiso tranquilizarme con explicaciones prácticas, comenzó a mostrar un rostro de preocupación abierta, conversaciones sobre el colegio de los niños, sobre la posibilidad de vender el coche, sobre planes que creíamos firmes, se discutían ahora en voz baja. Tuvimos una pelea, de esas que no disparan gritos pero que hacen ruido en la casa por las consecuencias que implican. Una sensación de pérdida de confianza, no en el otro por lo que hizo, sino en la estructura que supuestamente nos protegía. La presión social se extendió fuera de la casa. Amigos con quienes compartía una taza de café durante fines de semana empezaron a ofrecer consejos no solicitados, a decir cosas que mezclaban lástima y juicio. ¿No lo leíste? ¿No pediste una segunda opinión? Eso pasa. La familia vino con frases más contundentes. Mi madre, con su forma de pronunciar las palabras como cuchillos lentos, me preguntó si no hubiera sido mejor comprar ladrillos en vez de dejar el dinero en manos de otros. Mi padre, que siempre fue más pragmático, evitaba el tema pero me llamaba con frecuencia para recordarme que en los golpes uno aprende. Sentí que la vergüenza se transformaba en aislamiento. Prefería no salir porque no quería responder preguntas, no quería ver en las caras de las personas la mezcla de pena y superioridad. En el trabajo, la carga emocional terminó por afectar mis capacidades, mi rendimiento bajó, y sin declaraciones dramáticas, mi posición se volvió menos segura. No hubo un despido fulminante, pero sí comentarios que me empujaron hacia reevaluar mi papel profesional. La vida entera parecía comprimirse en la idea persistente de que una entidad externa me había arrancado equilibrio con una sonrisa calculada. El punto de quiebre no fue un solo golpe, sino un día en que abrí un correo electrónico del banco que contenía una hoja de cálculo con transferencias detalladas. Mientras bebía café, sin prisas, repasé línea por línea. Había nombres de sociedades interpuestas, montos que se deslizaban por cuentas en distintos países, conceptos sin correspondencia real con servicios prestados. Al terminar de leer, me sentí vacío, como si alguien hubiera abierto una puerta en el pecho y hubiera dejado que todo se fuera. Me di cuenta de que ya no podía continuar delegando mi vida financiera a terceros que hablaban en eufemismos. La sensación era de estar atrapado en un mecanismo que funcionaba exactamente como lo habían diseñado. Movimientos opacos, retribuciones a terceros y argumentos legales listos para justificarlo. Esa noche el conflicto dejó de ser intelectual y pasó a ser visceral. No era solo perder dinero, era la sensación de haber sido utilizado. La certeza de que nuestra confianza había sido tratada como un insumo más en una cadena de negocios. El descubrimiento clave llegó cuando, tras una semana de llamadas y consultas online, encontré un foro donde otras personas relataban patrones idénticos. Los mismos términos, las mismas sociedades interpuestas, las mismas frases del asesor que ahora sonaban como guiones repetidos. Empecé a enviar correos, a pedir documentación más detallada, a contrastar fechas y firmas. Lo que emergió fue un mapa claro. No era un caso aislado, era un diseño sistemático de productos conservadores que, en la letra pequeña, contenían comisiones que consumían gran parte de la rentabilidad y que además tenían cláusulas que permitían redirigir fondos a intermediarios con vínculos opacos. La emoción en ese momento fue extraña. Parte alivio por dejar de preguntarme si era yo el único torpe, parte rabia contenida. Recordé entonces todas las pequeñas frases del asesor, la seguridad con la que me hablaba y la manera en que me convenció de que la pregunta más importante era la tranquilidad más que la máxima rentabilidad. Descubrir que esas promesas se sustentaban en una arquitectura diseñada para beneficiar a terceros fue un golpe que no solo afectó mis bolsillos, sino mi confianza básica en lo que se llama servicio financiero.
Decidí que no podía quedarme en la queja privada. Reuní los documentos que había logrado obtener y comencé a contactar a otras personas afectadas. No fue un proceso inmediato. Muchas personas estaban en etapas distintas de negación y vergüenza. Organizamos encuentros en pequeñas cafeterías, intercambiamos impresiones por mensajes, compartimos hojas con anotaciones. Lo que me sorprendió fue la dimensión humana detrás de las cifras. Mujeres que habían vendido joyas de herencia, jubilados que dependían de esos intereses para pagar medicinas, parejas con planes de vivienda que ahora parecían lejanos. Hicimos una lista de patrones comunes, identificamos abogados con experiencia en casos de asesoría predatoria y empezamos a preparar una demanda colectiva. La preparación fue exhaustiva. Auditar documentos, buscar cuentas de terceros, localizar beneficiarios finales. Pasé noches revisando contratos con una paciencia que antes hubiera destinado a hobbies. Aprendí términos nuevos, sí, pero también aprendí a traducir complicidad institucional en pruebas concretas. Había además un efecto inesperado. Al unir a la gente, la vergüenza fue transformándose en acción. Personas que al principio se sentían aisladas encontraron fuerza en el grupo. Eso no mitigó el daño económico, pero creó una energía que antes no existía. Actué de forma decidida. Presentamos la demanda colectiva con un equipo legal que logró mostrar no solo la existencia de comisiones ocultas, sino prácticas comerciales que podrían catalogarse como agresivas o engañosas. No fue un espectáculo. Fueron horas de reuniones con abogados, entrevistas con periodistas y conversaciones con autoridades reguladoras que en algunos casos se mostraron dispuestas a investigar. También hubo confrontaciones directas con el banco. Cartas formales, solicitudes de transparencia y la presión pública a través de pequeñas notas en medios locales, que empezaron a interesarse por historias humanas detrás de números. No fue una toma de la plaza ni un escándalo viral que cambió todo de la noche a la mañana. Fue más bien una concatenación de pasos metódicos: presentar evidencia, apelar a la normativa, exponer prácticas ante audiencias administrativas. En paralelo, las personas que reuní empezaron a hablar en programas de radio, a escribir testimonios, a firmar autorizaciones para que sus casos fueran parte de la demanda. En ese movimiento, hubo algo que me devolvió la dignidad: no dejar que el dolor sea únicamente privado, sino transformarlo en una acción pública que busca reparación. El desenlace fue complejo y realista. No hubo una restitución total, ni una narrativa de victoria absoluta. Después de meses de litigio y presión mediática, se llegó a un acuerdo parcial. El banco tuvo que reconocer en términos legales fallas de transparencia en ciertos contratos y aceptar la existencia de comisiones que no habían sido comunicadas con claridad. Hubo sanciones administrativas. Algunos ejecutivos fueron separados de sus puestos, y la entidad se comprometió a revisar y transparentar sus ofertas. Para muchos de los afectados, incluido yo, la reparación económica cubrió una parte de la pérdida, pero no lo restituyó todo. No recuperamos los años que habíamos dejado pasar confiando sin preguntar, ni la tranquilidad que nos fue arrancada poco a poco. A nivel personal, la demanda y su desenlace modificaron nuestra vida de maneras palpables. Revisamos prioridades, cambiamos hábitos de consumo, y más importante, cambiamos la forma en que nos relacionamos con las instituciones. No volví a depositar confianza ciega. El proceso judicial también dejó una huella en mi carrera laboral. La exposición pública hizo que algunos empleadores rehuyeran de la polémica, lo que me obligó a reorientar mi búsqueda de oportunidades en sectores más pequeños y menos expuestos. Fue una puerta que se cerró y otras que se abrieron, pero con el costo de un aprendizaje forzado. Las consecuencias para los implicados fueron variadas. Para muchos en la clase colectiva, el acuerdo significó un alivio parcial, una inyección de recursos para tratamientos médicos, para cerrar cuentas de tarjetas, para mantener el techo. Para otros, la resolución fue insuficiente, y las batallas individuales continuaron. El banco sufrió un impacto reputacional que tardará en sanar. Las medidas de cumplimiento fueron reforzadas, al menos en términos formales, y se crearon protocolos nuevos, de esos que suelen oscilar entre la mejora real y la puesta en escena. En lo personal, la batalla me transformó. Empecé a colaborar con asociaciones de consumidores, a dar charlas en centros comunitarios, a escribir artículos con mi experiencia. No lo hice desde un pedestal moral, sino desde la constatación práctica de que la información y la unión colectiva son herramientas de defensa. He aprendido a leer contratos con más pausa, a pedir segundas opiniones y a no aceptar frases hechas. El activismo que surgió de mi experiencia no es heroico, es la respuesta humilde de alguien que fue dañado y que, al reunir a otros,
encontró una manera de confrontarlo. El cierre emocional no fue una conclusión redonda. Hubo días de alivio y semanas en las que la sombra de la pérdida volvía sin aviso. Aún siento, de vez en cuando, el impulso de mirar el estado de nuestras cuentas con una mezcla de esperanza y temor. Hay, sin embargo, una calma nueva, distinta a la de antes. No se trata de confianza restaurada en el sentido ingenuo, sino de una calma vigilante, una capacidad de sostener la incomodidad sin dejar que ésta nos paralice. La relación con mi mujer cambió también. La conversación sobre dinero ya no es un tema evitado, sino algo que tratamos con una seriedad compartida que reemplaza la complacencia. Mis hijos aprendieron, en un sentido práctico, que las instituciones no son infalibles y que la transparencia es una demanda legítima. En lo íntimo, la experiencia dejó cicatrices, una mezcla de resentimiento, de aprendizaje y de aceptación moderada. No busco moralizar, no pretendo convertir mi historia en una lección universal. Solo describo la transformación que atraviesa a quien pierde la confianza en un sistema que parecía protector y decide, en lugar de resignarse, construir alternativas colectivas. Hoy, cuando paso por la sucursal de aquel banco, veo los mismos colores corporativos y la misma iluminación institucional, pero ya no me provoca la misma sensación de rendición. Si cierro los ojos, aún aparecen las noches de estudio de contratos, la sensación del papel entre los dedos y el silencio pesado de la cocina cuando la casa dormía mientras yo revisaba números. Hay días en que la indignación vuelve con fuerza y otros en los que la tristeza ocupa el lugar. Lo que ha cambiado es que aprendí a no caminar solo con ese peso. Reunir a otros fue, más allá del proceso legal, una forma de recuperar la humanidad que se pierde cuando uno cree que su problema es exclusivamente suyo. El activismo que nació de la experiencia no prometió soluciones mágicas. Ofreció, en cambio, herramientas para que otros no pasen por lo mismo. La batalla me dejó con menos dinero del que tenía, con menos certeza sobre el sistema, pero con una voz nueva, una que puedo usar para contar lo que me pasó y para tal vez ayudar a que otros pregunten, investiguen y exijan claridad. En ese sentido, la relación con el dinero cambió para siempre. Ya no es solo una cuestión de seguridad, sino un campo donde la vigilancia y la comunidad se han vuelto indispensables.